Bienvenido Wilson Pérez. Esto es Arriba RD, las 7 preguntas. Bien, la dinámica consiste en que tú nos cuentes tu historia desde tu niñez. Cómo fue ese proceso de formación, cómo lograste tomar confianza y cómo conectaste con tu esencia, al punto de que te has convertido en un referente para la comunidad y para las personas que están a tu alrededor. Porque déjame decirte que quien me refirió a ti, aparentemente te tiene mucha estima. Gracias. Porque habló muy bien de ti. Muy bien. ¿Quién es Wilson Pérez desde su niñez? Bien, antes de nada darle gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer mi historia, lo que ha sido de mi niñez hasta el día de hoy. Déjame decirte que yo creo que tengo una niñez normal, como casi todos los niños. Lo primero que yo nací en un campo de aquí, de este municipio, de Cambita Gravito, una comunidad que se llama Las Coles. Desde allí estuve hasta los 5 años. A esa edad de 5 años, mi papá y mi mamá se separaron. Mi mamá se fue a vivir a la provincia de Monte Plata, específicamente al municipio de Samaná de Boyá, en un campo donde llaman Loma Polo. Allí vivían sus padres. Y ella, al separarse de mi papá, pues me llevó junto a 2 hermanitos que yo tenía. De allá la vida continuaba, duramos unos meses ahí, y entonces mi papá fue a buscarme, a mí y a mis hermanos. Nos trajo de nuevo a la comunidad de Las Coles, estoy hablando a la edad de 5 años, 6 años. De ahí llegó el momento de inscribirme en la escuela. Mi papá me inscribió en la escuela de esa edad. Y de ahí entonces yo tenía que hacer, junto a mi papá y a mis hermanos, las actividades rutinarias del hogar. Mi papá trabajaba en el campo, era un hombre enfermo en ese tiempo. Nosotros ahí hacíamos las actividades de niños, maroteábamos en el campo, cuidábamos los chivos, las chivas que en mi casa habían, el burro teníamos que ir a mudarlo. Y antes de ir a la escuela, pues hacíamos ese tipo de actividades. Mi papá decidió no casarse en ese tiempo, sino dedicarse al cuidado de nosotros. De esos 3 hermanos que éramos, hubo uno que murió, enfermó y murió. Y mi papá siguió al cuidado de nosotros y nos mandaba a la escuela. Esos eran tiempos muy difíciles en la escuela. Te puedo decir que estamos hablando de los años 86, 87, por ahí. Años en que en esos campos la situación era difícil. Económicamente, mi papá enfermo, no dependía de muchos recursos, pero sí en nosotros sembró valores. Y esos valores me ayudaron a mí me fueron marcando en la vida cómo hay que echar para adelante, cómo no todo en la vida, no hay que tener las cosas para tú lograr un objetivo, sino atreverte. Y nosotros en esos tiempos pues comenzamos a la escuela y antes de ir a la escuela pues yo me iba a cuidar, a mudar los animales, a cuidar los productos que él tenía para que la gallina no sacara el maíz que sembraba. Y así fuimos desarrollando nuestra vida en la escuela. A ver, una pregunta. Usted, o sea, mientras tu padre cultivaba la tierra, ajá, ¿quién se quedaba en la casa? Porque entonces si no había... Sí, mi papá temprano se levantaba, nos mandaba a nosotros a hacer algunas actividades en los campos, y cuando son campos un poquito atrasados como el campo de nosotros, Las Coles, mi papá nos mandaba a cuidar a veces hasta el sembradío que hacía para que la gallina y la guinea no saquen el maíz, y a mudar los animales, en lo que entonces nos íbamos a la escuela y él se iba también a trabajar, okay, a hacer las actividades de trabajo. Y nos reencontramos de nuevo a las 12 en la casa. ¿Quién cocinaba? Cuando llegábamos cocinábamos, hacíamos algo ahí en la casa y comíamos algo cuando llegábamos. Yo me trasladaba alrededor de 2 kilómetros a la escuela en ese tiempo para poder, eso fue en los cursos la primaria. En la primaria. Hasta que llegamos al 6º curso, y ahí ya en esa escuela no daban los grados a partir de ahí. Y entonces tuve que trasladarme a otra escuela que es en la comunidad de Mucha Agua, alrededor de 5 kilómetros a pies, porque en mi casa no teníamos medio de transporte y tampoco habían las facilidades para transportarnos. Nos íbamos a pies. Y yo hacía ese trayecto todos los días durante un año, y en ese año fue algo que a mí me marcó. Eso me ayudó mucho. Eso me hizo a mí entender de que tú tienes que tener una determinación para lograr algo. Yo nunca vi la posibilidad de que no había dinero para trasladarme, de que no había un motor para moverme. Yo me levantaba a las 6 de la mañana para estar a las 8 en la escuela. Y lo hice
lo hacía como ahora, cuando tengo que levantarme ahora para ir a la escuela. O sea, nunca había un obstáculo que me permitiera de que no ir a la escuela. Yo nunca recuerdo que falté a la escuela, a pesar de que... De la distancia. De la distancia. Y en ese tiempo terminamos el año escolar ahí. Fue de mucho regocijo para mí que fui reconocido como estudiante excelente en la escuela. Pero tenía entonces la situación de que ya solamente en la comunidad de Muchagua daban hasta el 8º curso. De ahí no tenía para dónde irme a continuar mis estudios. Y ahí entonces, bueno, me imagino que tu padre, a nivel de salud, Sí. ya para esa edad me imagino que iba un poquito más complejo. Sí, gracias a Dios mi papá se fue recuperando. Ok, Hicieron algunas operaciones perfecto. y se fue recuperando. Pero yo tenía entonces la interrogante de que no sabía dónde iba a continuar mis estudios. Y yo quería seguir estudiando. Y mi papá, a pesar de ser una persona que no estudió, que llegó al 5º curso en la primaria en esos tiempos, pero quería que nosotros echáramos para adelante. Nos ayudó para que nosotros nos desarrolláramos. Y yo en 8º, siempre hablaba con mi compañero y me decían, bueno, yo me voy para tal parte, me voy para donde mi hermano, me voy para donde mi tía. Y yo no tenía para dónde irme. Sin embargo, yo seguía con la fe en que Dios me iba a ayudar a encontrar un lugar donde estudiar. Hasta que un día mi papá me dijo, no te preocupes, sigue estudiando, que eso nosotros lo vamos a resolver. Mientras estaba en el Estaba octavo. en 8º curso. Claro. Sí, de ahí mi papá entonces habló con la esposa de un primo de nosotros, que vivía aquí ya en el municipio, y entonces ella le permitió que yo pues estuviera en su casa para continuar mis estudios. Fue un momento muy difícil para mí, porque a pesar de que mi papá estaba solo con nosotros, tú sabes, uno como que se encuentra en un ambiente, a pesar de lo difícil que es estar en el campo con pocas condiciones económicas, pero tú te sientes en un hábitat de amor fraterno, puedes decirte. Sí, ahí en el campo, con la familia, con mi familia, con mi papá. Entonces, cuando llegó ese momento, yo no quería salir de mi casa. Realmente yo quería seguir estudiando, pero sin alejarte. Sin alejarme de mi papá. Entonces, recuerdo que un día mi papá, cuando llegó el momento, me dijo, Wilson, tienes que prepararte, tienes que irte. Y yo le dije, papá, yo no quiero, yo quiero estudiar, pero no quiero irme de aquí, porque sabía que iba a tener que encontrarme con una situación un poquito difícil, sacar de mí para echarse adelante. Pero en fin, me dijo, no, vete. Y recuerdo que en ese momento nos pusimos a llorar ahí. Yo lloré con mi papá y nada, decidí irme y salir. Y cuando salí, pues, donde la casa donde me iba a ir, una señora muy cariñosa, una familia extraordinaria, me cogieron como un hijo. Sentí ahí que tenía un calor casi similar al que tenía en mi casa. Encontré con una prima que en ella recibí ese calor de hermana de la que no tuve en mi casa. Y realmente sentí un aprecio que me hizo estar tranquilo. Pero entonces yo sabía que mi papá estaba en unas condiciones muy, muy difíciles en la loma. Y yo quería seguir estudiando. Y eso fue que entonces me inscribí en el liceo de noche, y entonces comencé a trabajar en ese tiempo. Trabajé con un primo que vendía pan en una camioneta, y aquí hicimos una ruta en San Cristóbal. Él tiene la ruta de trasladarse a vender sus mercancías y yo lo acompañaba. Pero al estudiar de noche en el liceo, en muchas ocasiones llegué a salir por ejemplo, de Palenque, de Jaina, a parar el trabajo y salir a las 5 de la tarde en un vehículo para estar aquí a tiempo, porque yo entendía que mi vida dependía de mis estudios. Yo entendía que yo tenía que aprovechar la oportunidad de estudiar porque era la forma como yo me iba a desarrollar. Entonces, eso nunca tuvo negocio, mis estudios. Duré un tiempo trabajando con mi primo, de ahí comencé a trabajar en un colmado. La señora donde yo vivía hacía dulce, a eso a la que se dedicaba. Entonces yo la ayudé, me involucré con ella para ganarme el favor de la casa, ¿tú entiendes? Para agradar a la señora y a las personas de la familia de la casa. Y eso me ayudó mucho a estar tranquilo, a sentirme cómodo, en el sentido de que sabía que estaba en una familia que me apreciaba, o por lo menos que me daba oportunidad de yo
ser un medio para yo lograr lo que yo quería. Exactamente. De ahí comencé a trabajar en un colmado y a estudiar de noche, y eso me permitió seguir avanzando, seguir desarrollándome, y hasta llegar al final en esas condiciones a terminar aquí el bachillerato. Algo que yo tuve siempre claro, y es que yo tenía siempre que dar mal en esos estudios porque quizás tenía menos condiciones que otros que me permitieran, no tenía las facilidades quizás, ¿entiendes? Yeah. Y eso me hizo siempre ser un estudiante excelente. Siempre fui bueno en la escuela. Al final, cuando terminé, pues fui el estudiante meritorio del liceo, en el bachillerato, y eso para mí fue de gran satisfacción. Estamos hablando de que en el interín del estudio, todo el bachillerato fue trabajando en el día y estudiando la noche. Y estudiando en la noche. Entonces vamos a ver, porque me surge la pregunta. Si agotamos todas las energías en la mañana trabajando, obviamente que ya cuando vamos al liceo, pues ahí tenemos menos, porque es normal. Sí, fatiga. Claro, ya un poco agotado. Pero entonces, ¿cómo combinaste, o sea, cómo lograste sacar buenas calificaciones, llegar a ser meritorio bajo esas condiciones? Porque si me lo dijera que fuera por un año, pero fue todo el bachillerato. Sí. O sea, ¿cómo lo lograste? Yo nunca dejaba una tarea ni una clase pendiente. Yo siempre que llegaba del liceo, yo no iba a la casa a acotarme. Si tenía que acotarme a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana o a las 11, siempre hacía mi trabajo, mi clase antes de acotarme. Nunca dejé un trabajo pendiente. Siempre estuve adelante en cuanto a las responsabilidades. O sea, yo llegaba a mi casa, cenaba, a la casa donde vivía, cenaba, y de ahí me sentaba en el patio que estaba en la casa, un bombillo ahí hasta que no terminaba mis tareas. Compré una pequeña pizarra y la bequé para hacer los ejercicios que tenía. Sobre todo en matemáticas me desarrollaba más porque yo practicaba constantemente las clases, y eso me ayudó al final a ser un estudiante. Ok, o sea que durante todo el proceso. Ajá. Durante todo el proceso yo siempre iba. O sea, la clase no terminaba cuando se da la escuela. Sí. No, sino que llegaba a la casa y continuaba. Siempre fue así. Siempre fue así. Mientras estuve en el bachillerato, y luego que entonces me fui a la universidad, fue igual hasta los diferentes procesos que he tenido que... Vamos a hablar de la universidad ahora. Terminas el colegio, la escuela, te gradúas. En ese momento, ¿qué pensaste? Seguir. Yo, una vez terminé el bachillerato, seguía trabajando en el colmado. Entonces, el deseo mío era ser militar. Yo quería ser cadete de la policía. Y terminé el bachillerato inmediatamente. Ni siquiera esperé que el certificado llegara aquí al distrito, sino que fui a Santo Domingo a buscarlo para aprovechar las inscripciones de la academia. Fui y deposité los papeles, hice toda la rutina que había que hacer para entrar a la academia. Cogimos la física, los exámenes y todo eso. Nos fue muy bien, según hasta donde tengo entendido, pero no me llamaron en el momento de que iban a entrar los aspirantes de ese año. Entonces, lo di como que no... ¿Cómo te sentiste? Me sentí un poquito, ¿cómo te digo? Como un poquito nostálgico, porque yo quería entrar. Sin embargo, eso no me paró. Yo dije, bueno, si no entra este año, entra el año que viene, pero mientras tanto me voy a la universidad. Entonces, trabajando del colmado, me inscribí en la universidad, fui a la UAS a inscribirme, cogí el examen de admisión que dan, y ya estaba listo para entrar a la universidad, pero recuerdo cuando salí del examen, yo me puse a analizar, yo no vivo en una casa con mis padres, yo vivo en una casa de una persona que me han permitido estar en esa casa. Yo tengo que rápidamente como sacar de abajo y terminar rápido mi carrera universitaria. Entonces, saliendo de ahí, me fui a UTESA. Yo ganaba en ese tiempo 2.400 pesos en el colmado que trabajaba. Ahí rápidamente hice los cálculos, dije, bueno, yo ganaba 1.400 pesos, voy a pagar 1.100 de la universidad. En ese tiempo los créditos iniciados tenía que pagar eso. Me van a quedar 1.000 y pico, tengo que aporto algo económicamente en la casa donde vivo también porque lo hacía.
también saco algo por mi papá, porque yo sé que está en el campo, que hay la picada es muy difícil. En fin, que yo me la voy a buscar, pero yo me voy para la universidad de UTESA. Y me inscribí. Decides inscribirte, fuiste a la UAS, pero te diste cuenta que por las condiciones de donde tú estabas viviendo, se iba a complicar un poquito, decides inscribirte en UTESA. ¿Qué carrera elegiste? Contabilidad. Sí. ¿Por qué contabilidad? Porque tú estabas sí, muy vinculada con el tema de la matemática, los números, sí, pero ¿qué? Al principio yo entendía que mi carrera de inicio, yo quería ser ingeniero industrial. Pero en la UAS entendía que iba a durar mucho tiempo y yo quería rápidamente salir un poquito, de independizarme, tener una situación económica que me permitiera estar un poquito, depender de mí en el sentido de mudarme si era posible, ese tipo de cosas, porque ya entendía que el tiempo que estaba viviendo en la casa donde me dieron, como que ya yo entendía que era suficiente, ¿entiendes? Entonces quería independizarme. Por eso, al no pude, opté por la carrera de contabilidad, porque se relacionaba con los números. Yo entendía que era una carrera de números. Y como yo tenía ciertas habilidades en la matemática, también la experiencia de trabajar en el colmado, que era un tiempo importante trabajando en un colmado, eso me permitió inclinarme por ahí, por la contabilidad. Entonces, nada, fui a la universidad, ya ahí hice los 3 cuatrimestres, al año siguiente la paré para volver a la academia. Entonces volví a la academia, hice toda la rutina de nuevo, el proceso, y tampoco pude entrar a la academia. De ahí, ¿qué entendiste en ese momento? Entendí. Segunda vez y te dice que sí, no. pero no me di por vencida. Yo dije, bueno, voy a investigar por qué no pude pasar, porque yo sabía que físicamente yo estaba bien, entendía yo. Y mis habilidades en los exámenes que me dieron, yo sabía que yo, por la capacidad que tenía, yo entendí que lo había pasado. Y de hecho fue así, lo pasé. Pero un amigo que era militar en la academia, me dijo que en los el electro que me hicieron, salió el resultado de que no era recomendable la física de allá, como que yo podía tener cierto problema al someterme a la física que daba en la academia. Entendí ese proceso y dije, bueno, voy a continuar con la universidad. Entonces, dejé un poco la desilusión de la academia y continué en la universidad. Y terminé en la universidad en un tiempo récord, fui un muy buen estudiante en la universidad, en UTESA. Ya antes de eso, obviamente, no terminé la universidad trabajando del colmado, sino que... te iba a preguntar si todavía en la universidad estabas todavía en el colmado. No, allá después de ese año que volví a la academia y no pude tener eso, entonces comencé a buscar trabajo extra. Okay. Conseguí trabajo en una institución, en San Cristóbal. De ahí, en esa institución estuve hasta terminar la universidad. De ahí, bueno, ya cuando terminé la universidad, pues sentí que... Una pregunta. En el proceso que tú estabas estudiando en la universidad, bueno, estaba en la universidad, estaba en el colmado, como te manejaba bien con los números, pero ¿qué aprendiste que pudiste utilizar afuera en esa dinámica del colmado? Bueno, yo era muy eficiente en el colmado. De hecho, tengo buenas relaciones todavía con el dueño porque a mí, yo te decía al principio que mi papá me enseñó unos valores que eso me ayudó mucho. El ser honesto, eso me dio yo me considero una persona honesta. Mientras estuve trabajando en el colmado, el dueño se encariñó conmigo hasta el punto que yo manejaba el negocio. Entonces, la organización, más la carrera que ya había iniciado, pues entendí que debía ya comenzar a desarrollar mi carrera universitaria, o sea, la carrera que había seleccionado. Y evidentemente entonces fue así, comencé a trabajar en el área de contabilidad, en servicio al cliente, en una distribuidora en San Cristóbal, en la distribuidora del sur. Y ahí me dieron la oportunidad de trabajar en cuenta por cobrar. De ahí también duré un tiempo importante. Fue una experiencia hermosísima que tuve ahí también con los empleados y con los dueños de la... Vamos a ver, tú vienes de un ambiente informal que es el colmado. El colmado. Y llega a este ambiente empresarial. Así es.
¿Qué tuviste que aprender de entrada para poder conectar con el ambiente y también con el trabajo que te asignaron? Bueno, mira, una de las cosas fue que cuando yo entré a trabajar, me recuerdo que la primera experiencia de trabajo que me llamó la atención fue, me mandaron a hacer un inventario de entrada a la distribuidora. Un almacén grandísimo con muchos artículos, y yo comencé a trabajar, a hacer mi inventario. Recuerdo que en ese momento las letras mías, pues, no eran tan mordeadas como las personas que trabajan a mí. Cuando yo le llevé, pues, el resultado del inventario a mi jefe, inclusive me dijo, ¿qué es esto que tú me has traído? Porque ni siquiera entendía muy bien la letra. Y eso me dijo a mí, bueno, pero si tengo una debilidad ahí, inmediatamente ese día salí de ahí y fui a una librería que se queda al frente, cerca, y compré 2 caligrafías. Y de que llegué a mi casa me fajé a llenar esas caligrafías y a moldear mi letra. Y eso, al día de hoy, yo lo utilizo en mis aulas, cuando estoy hablando con mis estudiantes. Diciendo el proceso, cómo uno se va perfeccionando en el día a día. O sea, llegaste al ambiente. Al ambiente, sí. Te diste cuenta que esa fue una oportunidad de crecimiento. Exactamente. Pero no lo dejaste a un lado. No, la aproveché. La tomaste inmediatamente. Y de inmediato. Sí, la aproveché. Ahora, la aproveché y traté de adaptarme a ese ambiente, ¿entiendes? Adaptarme a reconocer que ya estaba trabajando en oficina, que ya estaba trabajando con personas que tenía que entrevistar para llenarle, por ejemplo, un contrato de una cuenta a crédito que habría. Y efectivamente entré en ese mundo y me dejé llevar también de los que tenían más experiencia. Me adapté a ese ambiente hasta tanto coger el piso de cómo había que hacerlo. Y en poco tiempo ya yo tenía un control también absoluto en el manejo de eso. O sea, fui ganando terreno y me convertí también en una persona de confianza y de eficiencia trabajando ahí en ese ambiente, porque avanzaba bastante rápido. Duraba poco tiempo con un cliente y eso me permitió, sentía de que el trabajo mío le agradaba a mi jefe. Entonces, ahí crecí, avancé un poco ahí de servicio al cliente, pasé a cuenta por cobrar hasta que terminé la universidad. Terminé la universidad, inmediatamente comencé entonces a mandar currículum. Ahí me llamaron de varias empresas, más o menos por el trabajo similar a mi perfil, ¿no? Y de ahí opté por un trabajo en Jaina. Trabajaba en una institución en Jaina, pero no era que me pagaban tan bien. Yo ganaba 12,000 pesos y tenía que utilizar 3 transportes de aquí donde vivía hasta Jaina. Me quedaba poco dinero. Duré 3 meses trabajando en esa institución y un día logré, yo siempre chequeaba el periódico buscando algo que fuera mejor. Y entonces ahí vi que había un concurso de empleo para trabajar en una institución del Estado, en impuestos internos. Era un concurso, se llamaba Training en ese tiempo, y que había que estar desempleado para poder optar por el puesto, pero te iban durante 3 meses el concurso. Si tú pasabas, pues iban a emplear a la persona que pasara. Y ya yo estaba casado en ese tiempo ya. Ya había compromiso. Sí, había compromiso. Sin embargo, dije, bueno, tengo una oportunidad que yo creo que puedo aprovecharla. Vamos a ver si paso a mi concurso. Y de los tantos que convocaron al concurso, nosotros durante 2 o 3 meses pasamos. Y eso para mí también fue una gran satisfacción, saber que nací de mis raíces, poder llegar, prepararme, alcanzar un título, poder competir para una posición donde para mí fuera importante, y logré pasar, y entonces eso me cambió la vida un poco. Ya de ahí yo salí de un empleo un poco. Hasta ese punto, venimos de una familia muy humilde, Sí. Salimos a temprana edad, Sí. nos abren las puertas de un familiar, Así es. donde nos permiten completar nuestros estudios superiores. Ajá. Pero todo ese proceso que tú nos estás contando, en algún momento debió de haberse dado alguna adversidad que tú quizás no quieras contar, que pudiste sobrepasarla. Tú sabes que siempre en los caminos se dan situaciones en las cuales, como mostraste eso de la escritura, pero se dan situaciones muy propias del ambiente, que a veces uno, que no dependen de uno, sino que uno tiene que
sacar de abajo a pesar de la persona que está ahí o de la situación tal. Si hay algún evento que tú nos puedas contar que lo pudiste, diríamos, superar con éxito. Sí, mira, yo en todo eso, hay muchas cosas que a veces uno le pasan en la vida, que a veces uno le cuesta un poquito hasta contar. Lo que sí te puedo decir algo es que yo, en el transcurrir de mi vida, y yo creo que mi historia no es una historia como es tan extraordinaria a lo de muchos, ¿tú entiendes? Es normal. Yo creo que detrás de cada persona hay una gran historia. Lo que pasa es que muchos no se atreven a contarla. Hay personas aquí que han pasado situaciones mucho más peores que yo, más difíciles que yo para llegar a alcanzar mis objetivos. Pero lo que primero que te voy a decir es que yo, desde mi niñez hasta hoy, yo no he tomado en cuenta la posición económica o los recursos para alcanzar algo. O sea, a mí ahora mismo tener dinero en los bolsillos, si yo entiendo que debo lograr algo, no es un obstáculo. Yo entiendo que hay primero la determinación de que debo lograrlo y trabajar para lograrlo. Yo muchas veces, en el trayecto de mi universidad, yo nunca fui con la mejor ropa. Yo recuerdo que ya yo siendo adolescente y estudiando ya en el bachillerato, los tenis que tenía se me rompieron. Y yo le eché un día de trabajo de yerbando en el campo a un tío mío por una bota de guardia. Y yo con esa bota de guardia yo iba al liceo. Y a mí no me importó que nadie se fijara en que yo iba con una bota de guardia. Y que en el transcurso de mis estudios, desde el bachiller hasta inclusive lo primario, cuando te contaba de que bajaba a la escuela a un trayecto de 5 kilómetros para estudiar, se me rompía el pantalón y yo iba con otro pantalón normal. Y no me importaba que la gente se fijara, ni que los estudiantes me rajaran. No lo hacían porque yo era un estudiante que sobresalía. Lo que quiero decirte es que siempre he visto como la oportunidad que la vida me da. Gracias a Dios he gozado de buena salud. Y eso, el ser joven y gozar de buena salud, es lo que yo entiendo suficiente para lograr algo. Muy bien. Tú sabes que en el proceso del estudio y también según uno va alcanzando los objetivos, hay personas que sirven de inspiración para nosotros seguir adelante, ya sea por alguna actividad que ha desarrollado, algún evento, o simplemente que ha logrado cosas que uno se identifica. ¿Quién te ha servido, aparte de tu padre, claro está, de inspiración para tener esa determinación, esa formación, esa idea, o simplemente esa disciplina? Mira, yo creo que yo tengo una fuerza interior que Dios me la ha dado, que me ayuda mucho a seguir hacia adelante. Pero yo siempre me ha gustado mucho leer. La Biblia, siempre he leído la Biblia. Yo creo que he leído más de 2 o 3 veces la Biblia. Y hay historias que han sido muy motivadoras para mí. Ahí está la vida de José, de un joven que que fue vendido como esclavo y salió de ser esclavo, salió a ser gobernador de una gran ciudad. Entonces, hay mucha lectura que me han, historia inspiradora que me han ayudado. Sin embargo, lo que te digo, yo creo que para lograr algo hay que tener una determinación. Y yo siempre he tenido como una determinación de entender que hay que esforzarse. Es tan así que te voy a contar una anécdota. Cuando yo estudiaba en UTESA, yo utilizaba el transporte escolar que teníamos, el transporte universitario. Y había un compañero mío que siempre llegábamos en la guagua que llegaba hasta la UAS. Y había otra guagua que llegaba de la UAS que también llegaba a UTESA. Pero yo nunca me paraba a esperar de que la que iba a llegar a UTESA. Yo siempre entendía que, ¿y si no llega? ¿Tú entiendes? O sea, yo decía, Urso, pero vamos a esperarla aquí, porque ella seguro que... Digo, pero si no llega. Entonces yo voy a llegar tarde a mi universidad. Yo siempre como que arrancaba, aunque la guagua me alcanzara el camino, aunque pasara. Pero yo nunca me paraba a esperar a que ella llegara. Yo entiendo que quizá uno trabaja más cuando es así, ¿tú entiendes? Pero entiendo que hay algo, en mí hay algo, que entiendo que debo siempre dar para lograr la cosa. Entonces eso a mí me ha dado mucho en la vida, me ha ayudado mucho. Sí, me va a seguir ayudando esa determinación que yo tengo. Yo tengo una fuerza interna bastante amplia, así como tú me ves. O sea, creo que siempre las cosas merecen, hay un esfuerzo que hay que hacerlo para lograrlo. A nadie le dan nada por así.
y cuando le dan algo, espera algo a cambio. Entonces, entiendo que Dios me ha dado como esa fuerza de voluntad para ver que siempre los obstáculos hay que vencerlos, hay que estar siempre positivo. Hay cosas que te llegan en el momento, pero te llegan y son pasajeras. O sea, siempre he tenido como la visión de lograr algo y no de detenerme hasta lograr eso. Lograste el concurso, Sí. después de este tiempo de evaluación y demás. ¿Cómo logras el vínculo con la parte de educación? Bien, después yo obviamente logré el concurso, duré 2 años trabajando ahí, después hubo una reducción, un cambio político y eso yo diría que me afectó porque afectó a muchos también, una transición, cancelaron a muchas personas y ahí, entonces yo hice unos ahorros ahí, me detuve ahí en una cooperativa, puse un negocio, el colmado, y ahí le puse el colmado a un amigo, a un hermano mío, que también me lo traje a La Loma a vivir donde yo vivía, en la casa donde los familiares me permitieron vivir, y seguí trabajando. Entonces después también trabajé en la UAS, en el área de contabilidad en la UAS. Renuncié a la UAS para trabajar en otra institución. Después de la otra institución también renuncié por asunto para ocupar otra posición. Y de ahí, finalmente, estando ahí, pues llegó la oportunidad del concurso también en educación y se le permitía entonces a los contadores ser también, a los que eran de contabilidad, derecho y otras disciplinas, participar en el concurso y participé y me fue bien. De entrada pasé cuando fui al concurso y aquí estamos. Tengo alrededor de 5 años, 6 años trabajando ya como maestro. Fui nombrado en otra escuela, pero aquí estamos ahora. Ahora estamos participando por el concurso de director. Estamos esperando que nos llamen. Sabemos que con ayuda de Dios también lo vamos a pasar. Y así seguimos. O sea, aprovechando las oportunidades que la vida nos da y poder avanzar. Tú sabes que cuando nosotros vamos en este proceso de cambio constante, fíjate que llegas a un punto, luego cambia, eso es normal, de eso se trata la dinámica de la vida. Pero también nosotros vemos que a nuestro alrededor hay muchos jóvenes que quizás están esperando una oportunidad de oro. Están esperando que se alineen todos los elementos para ellos poder dar el paso. ¿Qué tú sugieres ante ese pensamiento? Bueno, yo creo que todos tenemos una gran oportunidad y para mí la oportunidad es ahora. Yo entiendo que, y también es, en base a ese pensamiento tú dices, la vida te puede cambiar para bien o para mal. O sea, yo como que no entiendo, ahí no me llega. Yo creo que siempre el momento es la oportunidad que Dios te da para lograr la cosa. Hoy es la oportunidad. Yo, sin tener recursos, yo tengo una maestría, he hecho muchos diplomados, ahora estoy esperando para comenzar otra maestría. Y tú dirás, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer trabajando de la plataforma que estoy, con los recursos que gano más otras entrevistas que tengo. Dios me ha ayudado y a través de mi trabajo, también tengo ya una finquita que he logrado adquirir. Por ahí uno se va y yo creo que lo que te decía es que la oportunidad para lograr algo es ahora. Uno espera tiempos mejores, pero tú no sabes si es el tiempo mejor que uno espera. Entonces, yo el consejo mío también a los jóvenes, y por eso ha sido como inspiración para muchos jóvenes. Yo gozo del privilegio de que me respetan mis contemporáneos, porque han visto que yo soy una persona que he sido constante en lo que quiero y siempre creo que hay oportunidades para lograr cosas. Entonces, comenzar. Si hay una brecha, pues arrancar, que lo demás se va arreglando en el camino. Y yo creo que el tiempo, bueno, la oportunidad es ahora que uno tiene fuerza, que uno goza de salud y que llega la oportunidad. Yo creo que los tiempos buenos van a llegar dependiendo también de cómo tú estés. O sea, sí, eso es así. Tú sabes que nosotros los seres humanos nos debemos a los demás. Sí. No hay forma de nosotros lograr un escalón o de avanzar un escalón en nuestra vida si no
tenemos a alguien que nos da la mano. Sí. A veces no es que te dan las manos en sentido de que te llevan, sino que probablemente te dicen cómo hacerlo o quizás te abren las puertas. 3 personas que tú tengas que agradecerle la oportunidad de lo que tú has logrado. Mi papá. Bueno, persona, soberano, ¿verdad? Ya. Primero Dios sobre todo, que Él es el que todo lo puede. Mi papá. La señora que me dio la oportunidad de estar en su casa, ya viejita, a ella y su familia. Y de ahí, bueno, pues, es decir, son 2 personas que yo tengo un eterno agradecimiento con ellos. Yo quiero que a uno de ellos tú me le digas una palabra puntual, a uno de los 2. Bueno, mi papá, que es el que me ha dado, mi papá, que es la persona que ha estado conmigo siempre a pesar de la distancia, siempre ha sido una persona que como que me ha impulsado hacia adelante. Y nada, mi mayor deseo es que Dios le dé salud y para que él pueda seguir negociando los frutos de lo que ha sembrado. Wilson Pérez, ahora mismo, ¿qué le falta lograr? Muchas cosas. Yo creo que apenas no comienza porque no pararse. Yo creo que lo que he vivido hasta ahora es como una plataforma para seguir avanzando. Yo creo que ahora hay que hacer otra maestría, hay que preparar para tener mi casa que no la tengo, hay que encaminar a la familia, hay que seguir preparándose. Yo creo que, te repito, lo que hemos conseguido hasta ahora, o lo que somos hasta ahora, es una base para continuar hacia adelante. Para mí es un placer inmenso conocer tu historia, Gracias. que esta historia vaya a otros lugares, que conozcan que desde un campito Muy lejos. de muy lejos, de Monte Plata, hoy tú estás siendo una persona de referencia en el cajón de Cambita. Así es. Y que probablemente, fruto a tu ejemplo, que yo sé que sirve de referencia para que otras personas también sigan el camino, nuestra sociedad va tomando otra formación, va tomando otro rumbo. Es grato conocer que a pesar de los estudios que has realizado, estás motivado en seguirte educando. Claro. Y que yo sé que esa educación trae como resultado pues el vínculo con jóvenes para que también sirvan diría que continúen el camino correcto. Y como lo has manifestado, a través del estudio es que se consigue todo. Todo. Todo se consigue. Para mí es la base del desarrollo. No hay atajos. Yo tengo claro de que los atajos cuando se dan muchas veces es porque algo viene que no es lo que tú estás buscando. Así es. Pero para lograr nuestros objetivos, hasta el día de hoy no he conseguido el primer atajo que no sea el estudio. Es el único que funciona. Esto fue las 7 preguntas, guías de un emprendedor. Dale.